Hola, estoy aquí dentro de una cámara que he ido desenterrando a lo largo de este año y hoy, que es el solsticio de invierno, como veis, me está golpeando la luz que viene de este lugar que también está desenterrado. ¿Veis esta piedra colocada que se puede mover? Está en su posición. Le he tocado, sé cómo es, no la voy a joder. Y vemos todas estas estructuras, estas cámaras y estas luces. ¿Veis? Esta forma piramidal, y aquí tenemos una luz con forma zoomórfica. Y nada, como podéis observar, estos recintos son recintos sagrados. ¿Por qué digo que son sagrados? Creo que es evidente. El sol está penetrando a la noche. Y en este caso, en el solsticio de invierno, en el momento más oscuro, vemos una forma muy representativa, que es un lobo. Un lobo, o en este caso, en este territorio, que la civilización que tenemos vestigios son los íberos. Entonces, ¿qué animales eran sagrados para los íberos? El lobo y el jabalí. En estos territorios hay jabalís y había lobos. ¿Qué sucede hoy en día en nuestra época? Como no hay lobos, hay exceso de jabalís. Como podéis observar, si hay una representación dentro de esta cámara, dentro de este lugar, y como podéis observar, una vez más, todo esto que he desenterrado, mirad, por aquí es por donde entra la luz. ¿Veis toda esta estructura de piedras que son móviles algunas y otras son fijas? Si vemos ahí también la forma de ojo que tenemos. Y nada, os quería hacer este breve vídeo porque me hace mucha ilusión compartir con todos y todas lo que para mí va a ser el proyecto de mi vida. El proyecto de mi vida no como algo que deba ser así, sino que es el inicio, ¿no?, de esta edad mía, que yo ahora tengo 31 años recién cumplidos. Entonces el proyecto del Iber Mirlo Blanco, una de las cosas de las cuales os hablaré en este caso es de arqueología. Por eso os quería hacer este vídeo mostrándoos un sitio que he tenido la suerte de encontrarme en esta montaña, en Las Salinas, que Las Salinas está aquí al lado de Massanet de Cabrenys y pertenece al Alt Empordà y es el Prepirineo. Digásemos que aquí, ahí delante, tenemos el Golfo de Rosas, el mar Mediterráneo. Y ahí tenemos uno de los, vamos a decirlo, miradores de la naturaleza, en la cual podemos observar y ver cómo se gobierna todo el mar. Por la cual cosa, con estas evidencias, y como veis, ya las luces han dejado, tenemos que tener siempre mucho, o sea, es en el momento adecuado, que ahora es el cenit del sol, y aquí también, junto a estas escaleras, que están un poco sucias ahora que no hemos limpiado, veis estos escalones, estas grandes estructuras, y aquí, en esta cámara, os muestro que también he estado desenterrando. Vemos a este gran dragón lobo, como podéis observar aquí,
el ojo y el morro. Pero claro, la base de este escalón está formando la estructura y la superficie del último escalón es la que se nos abre. Entonces, todo esto, estas estructuras, se cae el móvil, nos ha caído. Estas estructuras están colocadas con una inteligencia, al igual que os he mostrado, en este conjunto, como os he mostrado dentro, al hacer, en este caso, una forma piramidal que apuntaba hacia arriba y en la parte inferior había una figura de un animal, una figura zoomórfica, que en el momento que yo le he visto me ha dado una impresión, que es un lobo. Y porque el tiempo que llevo aquí me he dado cuenta que los animales que se muestran son animales de este territorio. Y me diréis, ¿los dragones existen? Sí, dentro de nuestro imaginario, dentro de nuestro folclore, nuestra tradición, esos seres, esos animales fantásticos han podido existir. De una forma u otra, cuando nosotros vemos estas estructuras megalíticas gigantes que nos acompañan y que nos rodean, y en esta piedra, que es un calendario, porque esta piedra es un mapa, puede ser un mapa, un indicador, esa punta está apuntando al este, el oeste, sur y norte. Y mirad, ¿qué nos indica? ¿Cómo está colocada? ¿Veis todo este caos y este orden? ¿Veis ese gran ojo? ¿Veis todas las estructuras? Si queréis, vamos a dar un paseo. Y voy a tratar de hacer el vídeo corto, porque normalmente suelo hacerlo más largos. Estructuras que entiendo. ¿Veis estos ángulos rectos? ¿Veis estas cámaras? ¿Veis esas formas? Dentro de la geología, estas piedras de caliza tienen como una curiosidad que solamente la he visto desde esta montaña, y tienen unos pequeños detalles muy curiosos de otro tipo de mineral más negruzco, mirad, que sobresalen, indicándonos aquí dentro de la cámara también los tenemos. Y sin más, vamos a volver otra vez a la cámara a ver qué luces observáis, ¿no? Como ahora, en esta sombra que os está hablando, lo que trato de mostraros de una forma u otra es algo que para mí, desde mi humildad o desde mi necesidad, porque en estos tiempos creo que más que nunca hace falta compartir, pero compartir con inteligencia, compartir con individualidad. Y este soy yo, este es mi proyecto, este es mi lugar en el cual, a través de la tecnología y para reconciliarme de una forma u otra en estos tiempos que nos ha tocado vivir, y agradeciendo la tecnología profundamente, porque esto puedo permitir de poder haceros muchos vídeos, y a mí me gusta mucho el formato audiovisual y documentar. Entonces, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, si o sea, cualquier cosa, yo voy a ser muy pesado. Voy a ser muy pesado porque una vez yo me lance a mostraros todo esto, que ya lo he ido haciendo de una forma u otra, pero he tenido que desvirtualizarme de mi parte como Alberto y tratar de hacerlo, en este caso como Mirlo Blanco, que es un proyecto que lleva mucho tiempo,
Y nada, quería mostraros y felicitaros el solsticio de invierno a todos los que vivimos en el hemisferio norte, y que aquí tenéis a una persona muy obsesiva, muy concienciuda, muy analítica, y que cuando algo se me mete dentro y cuando trato de buscar la forma de acercaros esto, ha sido todo un proceso que es como sin vosotros esto para mí no tendría sentido, porque para mí cada vez que yo entro en estos bosques, cada vez que yo observo, cada vez que yo recojo, encuentro, se me revelan cosas. Hay un lenguaje muy bonito, hay un lenguaje que yo considero que es necesario volver al pueblo, es necesario volver a hablar de la espiritualidad que tenemos en Occidente. Y en este caso, yo que vivo en Cataluña, en Girona, en el Alt Empordà, me voy a centrar precisamente aquí. O sea, no voy a hablar únicamente de Empordà ni de Cataluña. Para mí, por ejemplo, el poderos hablaros de otros lugares, como si me voy ahí al Mar Negro o me voy aquí a diferentes lugares del Mediterráneo, pero para mí todo se fundamenta en el mar. Y para honrar al mar como habitante que vive delante de él, creo que es importante volver a hablar de este oculto, de esta espiritualidad, de esta forma de vivir lo sagrado, de esta forma de rendir culto, de rendir homenaje, de rendir respeto. Porque yo considero, o al menos he experimentado en mí, que cuando yo trato de respetar aquello que me da vida, cada vez también me puede dar la muerte, pero es algo que como seres humanos creo que tenemos que ser conscientes de ello, tenemos que domar esas fuerzas, tenemos que ser conscientes de esas fuerzas y no tener miedo a fuerzas tan poderosas de la naturaleza. Y aquí, en estos lugares, en estos santuarios, sean del Paleolítico, del Neolítico, de los íberos, quien aprovechara esto, quien rindiera culto a través de estos lugares, para mí, y es por lo que hago todo, me supone una inteligencia tan profunda que me doy cuenta que en el tiempo que me ha tocado vivir, y que soy consciente de ello, somos los peores constructores de todos. O nos han tratado de hacer ver que todo es muy efímero. Y aquí hay algo que es inamovible, que es infinito, que es atemporal. Y esta temporalidad, sean vestigios de otras civilizaciones anteriores a nosotros, civilizaciones que tenían la capacidad de manipular a su imagen y semejanza su entorno y de constatarlo, no de hacer cosas mecánicas, sino de a través de lo que uno es y otros somos, porque yo no considero que esto lo haya hecho un solo individuo, o que lo hayan hecho extraterrestres, o que lo hayan hecho seres de otros lugares. ¿Por qué? Porque precisamente todo está hecho para el ser humano, para nuestro tamaño. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿qué tal si leemos, releemos y buscamos por nosotros mismos esos vestigios y construimos esa historia que nos merecemos como pueblo, como comunidad, como familias, como lo que sea? Pero para mí es más necesario que nunca en Occidente, en el hemisferio norte, que dejemos de ser tan invasores, tan violadores de otras culturas, tan acosadores, y aceptemos de una vez por todos que somos despiadados y humildemente nos arrodillemos y reconozcamos precisamente esto, que no dejemos que unos pocos, o unos tantos, nos ridiculicen, que no podemos olvidar, porque es imposible olvidar lo que somos. Y más en estos tiempos, porque contra más presión nos ejerzan desde otros lugares, más libertad habrá en nuestro interior. Pero esa libertad es
un esfuerzo, es algo que se tiene que hacer, que tenemos que esforzarnos. Si yo os digo que aquí yo veo una figura antropomórfica, ¿por qué os digo eso? Porque yo la primera vez que lo vi es algo que se reconoce. Y cuando yo observo estos lugares y me reconozco a través de ellos, cada vez que yo entro descubro algo totalmente nuevo. No es algo fijo, es algo que me despierta. Y eso para mí no me lo ha entregado ningún individuo. Y mira que hemos podido leer autores o autoras que nos han llenado de júbilo, que nos han llenado de conocimiento, que nos han recordado cosas tan profundas. Pero para mí, la arquitectura, en lo sólido, en lo estable, en aquello que permanece. Y si esto aún a día de hoy permanece, es que es por algo. No podemos olvidarlo, está en todos los continentes, están en todas las montañas, en todas las valles, en todos los ríos. Por favor, las piedras, de verdad, no salen como setas. El aire no es capaz de cincelar durante 50 millones de años. Si esto tuviera 50 millones de años, no existiría. Si esas piedras que han colocado, que entraba los rayos de luz ahí dentro, fueran causalísticas, fueran erosión, ¿por qué forman esas estructuras? Y esto es tan evidente porque a medida que vayamos recorriendo todo esto, vemos que todo está perfectamente estructurado, que todo tiene un apoyo, que tiene un imaginario, que tiene una inteligencia y hay un patrón. Y lo que yo trato de mostraros es acercaros a vosotros y a vosotras ese lenguaje que yo estoy tratando de reconocer y que para mí yo ahora en mi investigación yo tengo que compartirlo, al igual que lo he ido compartiendo con otras personas y hemos ido compartiendo estos vestigios desde diferentes lugares de Cataluña, de España y del mundo. Yo, como Alberto y en este caso como Mirlo Blanco, soy partícipe, soy un aliado de unirme a estos movimientos y precisamente de crear, de compartir. Ya no considero el generar un tipo de comunidad que tenga que depender de una figura, sino que es algo que se tenga que retroalimentar a través de sí mismo. Yo si veo esto dentro de aquí de esta montaña, esto no quiere decir que ahora todo el mundo tenga que venir a esta montaña y tal. No, que en sus montañas, en sus colinas, en los turons, donde sea, en Montjuïc, en cualquier otro lugar, esto se encuentra. Es que esto se encuentra. Y más aquí en Cataluña y en España. Y en todo el mundo podemos encontrar estos vestigios. Y cuando vemos que hay algo que es igual en todas y que cada uno tiene sus características, porque yo aquí estoy viendo más representaciones de un lobo y a lo mejor en otras veo más representaciones de reptiles, porque yo cuando voy a Montserrat podemos ver diferentes formas, porque en el imaginario se les ha dotado de un significado a la momia, al Cavall Marnat, al faraón, a todo esto. ¿Por qué le tenemos miedo de decir, ahí hay algo que tiene una forma humana, animal? ¿Por qué hay miedo de decir que eso lo ha hecho el ser humano? ¿Por qué podemos ser tan inconscientes en nuestro discurso de alejárselo a otros? ¿Por qué nos da miedo asumir verdaderamente nuestro poder? ¿Por qué el poder de la mente tiene esa capacidad, pero sin realmente estar conectado? Sin nosotros, sin un espíritu, sin un aliento, sin un neuma, sin un aliento, sin una fuerza. Estamos respirando constantemente, pero ¿somos conscientes de allí donde respiramos? ¿Somos conscientes el aire que nos impregna? Que yo esté hablando de esto precisamente aquí, me está atravesando lo que hay aquí y cada vez me atraviesa más. Y eso es súper importante. Es súper importante el reconocer que cuando volvemos a nuestro día a día, que cuando tratamos de hacer nuestro mundo, tengamos más fuerza. Hace falta fuerza. Tenemos fuerza. Y sobre todo aquí, en Cataluña, en el lugar que yo soy y habito, para mí es de los lugares que tiene más potencia de todo el Mediterráneo, de todo Occidente y prácticamente de todo el mundo, porque la concentración megalítica que yo puedo encontrar aquí en la Serra de Rodas, en la Albera, en el Prepirineo, y lo que yo he podido observar es tan ínfimamente estructurado, hay una delgada línea y hay una conexión desde miles de kilómetros de unos a los otros, y cuando vemos los textos que solamente nos hablan desde el 2600 a.C., el 600-700 a.C., y vemos que siempre hay una época oscura, no se sabe absolutamente nada.
y queremos saber más de este presente. Y yo lo que trato de hacer es que no olvidemos de dónde venimos y que no olvidemos nuestro pasado. Voy a ser lo más pesado del mundo. Voy a estar constantemente hablando del pasado, del presente y del futuro al unísono. Porque que yo hable de esto no quiere decir que vaya a tener que construir estas cosas, sino que esa fuerza y eso sagrado y ese respeto que tenían estos pueblos y estas civilizaciones son parte mía. Porque yo estoy aquí ahora. Estamos aquí. Y podemos caminar cualquier otro sitio. Y de corazón os lo digo, ahí donde hay una ermita, ahí donde hay una iglesia, anteriormente habían este tipo de vestigios. Ahí donde en Barcelona se cimentan las catedrales, ahí donde la Sagrada está la familia, todo confluye. Y esto podemos hablar de energías telúricas, de el agua subterránea, de los cruces de caminos, cruces de agua, vetas, puntos geodésicos, vórtices y tal. Está muy bien, pero yo lo siento mucho. Yo necesito llevarlo a esto que soy un ser humano. Y obviamente hay agua que cruza debajo y tal, pero hay puntos que están marcados e indicados. Y si yo quiero entrar aquí y dormir, si yo quiero practicar una incubación aquí dentro, como hacían antiguamente los griegos, pero ¿cómo puedo preguntar yo qué hacían los íberos? ¿Hay algo? Hay tablillas, pero no se han puesto ni de acuerdo. Entonces, yo, desde mi ignorancia y desde mi conocimiento, constantemente, porque para mí es un aprender y un desaprender, voy a estar una y otra vez. Y de verdad, esto que os estoy diciendo no es para que lo toméis a personal, sino simplemente para que nos abramos. Al igual que yo me estoy abriendo, nos abramos a considerar que el mundo que pisamos no es tan causalístico, ni es tan al azar. No, no, no. Me niego, o sea, me niego y una y otra vez. Entonces, ahí está, yo creo que agradezco el reconocerme a través de todo esto y me llena de mucha alegría. Y así que nada, nos vamos a despedir, os dejo con los últimos rayos de sol en este solsticio de invierno y nada, que un fuerte abrazo.